Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es una clase de la materia práctica profesional del seminario práctico teórico de los miércoles. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, proceso penal y el ordenamiento normativo. El sistema normativo, para empezar este tema, ¿no? Para empezar a hablar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sistema normativo es uno solo, es único. Razón por la cual todo el proceso penal se ve determinado por eso que se denomina derechos humanos. En general, cuando se habla de derechos humanos, se habla del derecho internacional de los derechos humanos, formado por los tratados, los pactos, las observaciones generales, la jurisprudencia de los distintos organismos internacionales, como la Corte Interamericana, informes de la Comisión. Esto es cierto a los efectos de el estudio teórico del derecho, pero a los fines prácticos, en realidad, nosotros estamos ante un único sistema normativo, en el cual, en todo caso, nosotros tenemos que hacer valer, en un caso concreto, esa norma que estamos invocando, hacer valer el lugar que nosotros consideramos que corresponde darle, el lugar de valor que corresponde darle a esa norma que estamos invocando, en el contexto de la totalidad del sistema normativo, ¿no? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, porque algunos hablan de transversalidad de los derechos humanos, otro de constitucionalización del derecho penal o del derecho civil. Todo esto es correcto, está muy bien porque habla del mismo fenómeno, pero en rigor, para ser más preciso, habría que decir que se trata de dejar en claro que es un único sistema jurídico, un único sistema normativo, tiene una unidad y es íntegro, donde la Constitución Nacional es la norma fundamental, ordenadora del todo el sistema, dentro de la cual se encuentran los tratados de derechos humanos. En general, cuando se habla de constitucionalización del derecho civil o del derecho penal, del derecho procesal penal, en verdad lo que se está haciendo es aceptar o admitir de alguna manera que los derechos humanos están por fuera y que por lo tanto es posible de que valgan menos, o que hay que hacer algún tipo de concesión para darles entrada a un sistema que previamente no los tenía incorporado. Esto no es así. El sistema normativo actual nuestro tiene a los derechos humanos en la cúspide. Los derechos humanos, por este motivo, merecen ser invocados en cada presentación que hagamos. Esto es muy importante para la práctica profesional, para el contenido de la práctica profesional, sea en un proceso judicial como en una nota ante un organismo administrativo simplemente firmada por la persona a la cual estamos asistiendo. Aunque la nota sea sencilla, nosotros siempre podemos y debemos, en verdad, invocar, describir primero la situación de hecho a la cual nos estamos refiriendo, invocar un enfoque de derechos, darle un enfoque de derecho a esa situación de hecho e invocar la norma que lo regula. Y cuando invocamos esa norma, nosotros debemos invocar a la Constitución Nacional, debemos de buscar dónde está en la Constitución Nacional ese derecho que estamos solicitando, y también en los derechos humanos. Esto es muy importante a tener en cuenta. Entonces, si nosotros pensamos esto, vemos que los derechos humanos y los derechos constitucionales en verdad es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es la base de todo. Después, a partir de ahí podemos, en primer lugar, debemos seguir invocando normas procesales, normas de los códigos de fondo, y hasta podríamos invocar jurisprudencia, doctrina, lo que queremos, ¿no? Todo lo que nosotros citemos después va a tener como base esto primero, como fundamental. Y esto debemos hacerlo aún en la nota más sencilla que presentemos, porque eso hace que le dé más fuerza a nuestra solicitud, le da más seriedad. Para una concepción de los derechos humanos podemos decir primero que se trata de enfocar entonces las necesidades sociales y reales existentes, que son concretas, históricas, que se dan en la persona que nos está pidiendo nuestro asesoramiento y que se dan en el territorio, en el terreno. Esto para exigir ya sea su reparación o para mejorar
la situación, para hacer cesar una medida, un acto, una situación, o para prevenirla. Todo esto más allá de las abstracciones de los enunciados normativos. Los enunciados normativos son por naturaleza abstractos, genéricos, pero nosotros, nuestra mirada debe estar siempre enfocado a lo real, a lo concreto, a lo que está ocurriendo de verdad. Y la mirada de derechos humanos es darle un enfoque de derechos desde captar e identificar la necesidad concreta que se está viviendo. En el caso del proceso penal, por ejemplo, las necesidades suelen estar dadas por las violaciones concretas al derecho de la defensa de los derechos de nuestros asistidos, sea una persona imputada o una persona víctima. Entonces la violación a ese derecho de la defensa es concreta y trae perjuicios concretos. Es la identificación de ese perjuicio concreto, es una tarea nuestra que tiene que ver justamente con invocar la norma constitucional o de derechos humanos, relacionándola con ese perjuicio concreto, yendo más allá de lo abstracto. Por eso es muy importante esta tarea que nosotros hacemos en clase de identificar el grupo social al cual pertenece la persona, porque ahí ya vamos a estar identificando cuáles son sus necesidades concretas en relación, por ejemplo, a los derechos básicos y también especialmente en relación a su vínculo con el sistema judicial, con el acceso a la justicia o con el acceso a organismos administrativos ante los cuales estemos haciendo la petición, ¿no? Finalmente, una consideración de orden más teórico, ¿no? Hay que tener en cuenta que los derechos humanos también es una teoría política a nivel internacional, ¿no? En donde en general estuvo marcada por una cuestión de doble vara, ¿no? Los países centrales de los cuales viene la idea de los derechos humanos son los que menos lo han cumplido y más le han exigido a los demás que lo hagan, y muchas veces en nombre de los derechos humanos se han cometido graves violaciones justamente a los derechos humanos, se han cometido graves masacres, ¿no? Para la primera situación es el caso de Francia, ¿no? País que tiene una marca de origen fuertemente colonialista, aún entrado el siglo XX, ¿no? Donde violaba el derecho a la autodeterminación de los otros pueblos mientras invocaba la igualdad en los derechos de las personas. Y también todas las violaciones masivas que vemos que a diario se cometen, en particularmente el ejercicio de la OTAN, que en nombre de salvar pueblos o en nombre de la libertad de los demás termina cometiendo masacres, justificándola con esto de accidentes colaterales o daños colaterales, ¿no? No obstante esto, y esta es la razón por la cual les hago esta mención, no obstante esto, los derechos humanos es mucho más que eso, no es esto nada más. Y desde nuestro lugar como profesionales, desde nuestro lugar como profesionales en nuestro país, nosotros tenemos la obligación de seguir invocando los derechos humanos y la Constitución, dándole un contenido concreto más allá de las formulaciones abstractas, que en la vida concreta y diaria la invocación de los derechos humanos y constitucionales sirvan para buscar una libertad e igualdad real, concreta, y no que se quede meramente en formulaciones abstractas. Bueno, gracias. La seguimos en la segunda parte de esta clase.